Buenas noches, vamos a continuar en nuestro estudio en Éxodo. Hoy estamos llegando al capítulo número 5. Hay un paralelo espiritual o hay una enseñanza espiritual detrás de los relatos del libro de Éxodo. El libro de Éxodo nos presenta a un hombre que está, vamos a decir, empeñado, está con el propósito de salvarnos, bueno, salvar a su pueblo y sacarlo de un lugar de servidumbre e introducirlo a una tierra donde fluye leche y miel. Nosotros podemos ver la necesidad de este pueblo, podemos ver todo lo que estaban sufriendo, podemos ver la esclavitud y todo eso. Y cuando llegamos a este capítulo vamos a leer que a pesar de todas sus necesidades, de cuánto desean ser librados, por alguna forma rechazan a la persona que les está brindando la salvación. Y obviamente podamos entender a dónde vamos, cómo es una imagen, un tipo de Jesucristo trayendo salvación y libertad. Y por alguna razón, entre más se empeña Cristo de salvarnos, ya nos ha librado de nuestros pecados, nos ha librado de la influencia que tenía el pecado sobre nuestra vida, nos ha librado de nosotros mismos. Y a veces entre más desea, más nos guía a poder separarnos completamente de esa vida. Por alguna extraña razón nos quejamos y le decimos: Dios, pero ¿por qué? Entonces esto es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 5. Un pueblo que tenía ya el Salvador que habían estado pidiendo durante años, pero que no quería ser salvado. Y un rey que se había empeñado a no dejar al pueblo libre. Vamos a orar. Padre, te rogamos que tú nos hables el día de hoy. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos a través de este capítulo. Padre, que podamos comprender, entender lo que tú quieres hablarnos con todo esto, Padre. Bendito eres. Amén. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Entran a la presencia de Faraón y le dan el mensaje tal y como lo expresó Dios: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Para Faraón, el pueblo de Israel era su pueblo, me pertenecen, son mis esclavos. Y llega este hombre y le dice, recordamos, Faraón era el título que se le daba al gobernante de Egipto y era considerado divino, ¿sale? Entonces dice, le dijeron Jehová, el Dios de Israel, a pesar de que tú te dices Dios, dice, deja ir a mi pueblo, no es tu pueblo, sino es el pueblo de Jehová, a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Voy a leer el versículo 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, vemos aquí a una persona, a un rey, que se siente agraviado por la declaración de Dios de mi pueblo, déjalos ir, porque para él eran sus esclavos y no los voy a dejar ir. ¿Quién es él para que me diga lo que tengo que hacer? Ahora, si en algo tenía razón Faraón, es que el desconocimiento de Dios está de alguna forma relacionado con la desobediencia a sus órdenes. Por otra parte, el conocimiento de Dios está relacionado con él o la obediencia a sus órdenes. Si le conoces, obedécelo. Y es lo que encontramos en Juan. Si me amas, si me conoces,
obedezcan. Entonces dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces vemos descrito aquí algo interesante o importante para nosotros. Faraón trataba de justificar su no obediencia al desconocimiento de quién es este cuate que me está hablando, quién es ese Dios del cual están ustedes hablando. Ahora, en nuestro caso, quiero que nosotros veamos, Faraón es un prototipo del rey de la carne que es Satanás, ¿vale? Que en algunas áreas, en algunas circunstancias, trata de convencernos que no nos va a dejar ir, no nos va a soltar. Por otra parte, quiero que también veamos que puede simbolizar muy bien nuestra voluntad o nuestra determinación para no rendir áreas a Dios. Como les decía, el conocimiento implica obediencia. ¿Quién conoce a Dios aquí? No me asuste. Porque no quieren decir que deben de obedecerlo. ¿Quién conoce a Dios? Nada más Dani conoce a Dios, los demás de quien lléguenle. Conocemos a Dios. Hemos rendido nuestra vida a Él. Y eso implica de nosotros obediencia. Si nosotros hemos conocido a Dios, necesitamos obedecerle. Ahora, eso es lo que vemos descrito cuando estuvimos estudiando Génesis y cuando lo vemos con lo que vamos a seguir viendo descrito más adelante. Dios da a conocer parte de Él. Dios da a conocer parte del plan que tiene para nosotros. Pero Él no da la siguiente información hasta que tú obedezcas la primera. Dios le dijo a Abraham, sal de tu casa y tu parentela, ¿dónde? Tú camina, obedécelo primero y te digo la siguiente parte. Muchos de nosotros, muchos creyentes están en esa condición de, es que Dios, yo no sé qué más quieres de mí, obedece lo primero que te dije y ya después te digo lo que sigue. Porque si tú no tienes en consideración, si tú no quieres obedecer la primera parte, ¿por qué habría de decirte la segunda? Porque tampoco lo vas a obedecer. Nosotros hemos analizado en otras ocasiones este versículo de Proverbios que dice que aquel que no desea, aquel que no quiere o tiene el deseo de relacionarse, de escuchar la palabra de Dios, su oración también es abominable. En este sentido, Dios da una indicación y Él espera que se cumpla. Y si tú oras acerca de algo, Dios te va a decir, ¿sabes qué? Qué bueno que me busques, pero primero resuelve lo primero. No, Dios, es que yo estoy interesado en que tú me escuchas. Si tú no estás interesado en escucharme a mí, Dios, yo no estoy interesado en escuchar lo que tú tienes que decir. Lo vemos también descrito en el libro de Zacarías. Dios le dice al pueblo, por cuanto no quisieron escuchar mi voz ni mis instrucciones, he aquí yo tampoco los voy a escuchar. Y nos encontramos con un problema importante. Aquí no estamos hablando ni de salvación, no estamos hablando de que ya no somos sus hijos, no estamos escuchando de una negligencia para seguir las indicaciones de Dios. Y esto Dios está hablando a Faraón, pero más adelante vamos a ver que le está hablando al pueblo, a un pueblo que Él se ha determinado de salvar y de liberar del pecado, de la opresión del pecado. Pero un pueblo que no quería obedecer ni escuchar las primeras palabras. Y por lo tanto no iba a haber unas segundas palabras, ni iba a haber otra cosa hasta que ellos escucharan lo primero. Entonces, me gustaría, vamos a Romanos, hoy vamos a estar mucho en Romanos, entonces si puedes ponerle un papelito, Romanos capítulo 1, 18. Porque la ira de Dios, ¿alguien lo puede leer por favor? Que la detienen, hace referencia, o es una palabra utilizada para aquellos barcos que navegaban contracorriente. Entonces, vemos aquí a Faraón escuchando la indicación de Dios y él diciendo, no lo voy a dejar ir. Y podemos tristemente encontrarnos en algunas ocasiones resistiendo a Dios. Y dice la palabra que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo para aquellos hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué verdad está hablando? Claro está, Cristo. Y queridos hermanos, quiero que podamos, sí quiero ser insistente en esto. Quiero que puedan notar esto.
Aquí estamos viendo alguien que estaba escuchando la instrucción, estaba escuchando de quién provenía, pero estaba determinado a no obedecerlo. Versículo 3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Entonces, lo comentamos unos capítulos anteriores, Dios se había determinado a liberar completamente al pueblo de Dios de Egipto, a su pueblo de Egipto. Pero en el capítulo antepasado y en este le menciona a Moisés y dile, lo primero que le tienes que decir a Faraón es que solamente van a salir 3 días. ¿Dios quería chamaquear a Faraón? No, sino quería que resultara expuesto su corazón, mostrándole que era poco el tiempo que él lo iba a liberar. Eran solamente 3 días. Y para mostrar la dureza que ni siquiera 3 días estaba dispuesto a dejar. Es algo muy similar con lo que pasa con nosotros. En la Escritura nosotros vemos descrito cómo hay circunstancias, hay mandatos, hay cosas que Dios nos pide y son pequeñas. Aunque nosotros sabemos que en el fondo Dios quiere todo de nosotros, la Escritura nos pide a veces algo muy pequeño. Por ejemplo, cuando hablamos del diezmo. Decimos, bueno, 10%, ¿por qué habríamos de tener problema? Pero nos damos cuenta que es un gran problema. Y sabemos que Dios no nos pide el 10%, nos pide todo de nosotros. Pero el 10% nos causa problemas. Dios nos dice, guardarás el día del Señor, el domingo. Un solo día de 7. Y nosotros decimos, ¿por qué habríamos de tener problemas por un día? Aunque nosotros sabemos que no es un solo día, sino que nos pide nuestra semana entera dedicada a Él. Pero tenemos problemas con un solo día, porque incluso ese día que supuestamente hemos dedicado al Señor, lo ocupamos para otras tantas cosas y no es realmente el día del Señor en algunos de los casos. Sabemos que Dios, por ejemplo, pide de nosotros un tiempo de comunión y nosotros decimos, bueno, sí, nos pide toda nuestra vida, pero empezamos con 15 minutos y a veces 15 minutos se nos hacen muy difíciles. Y eso, cada una de estas cosas, lo único que muestran es la dureza de nuestro corazón. Si Dios nos dijera, dame toda tu vida, como más adelante Pablo va a llegar a Romanos, donde dice, os ruego por las misericordias de Dios, que ya describimos en todo lo anterior a Romanos capítulo 12, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable. Toda tu vida, completamente todo. No es un sacrificio, no es una paloma, no es un borrego, no es dinero, no son 15 minutos, no es un día, sino es todo. Pero si se introdujera a Dios con esto, diríamos, no, Dios, ¿cómo? Pero el problema que vemos aquí con Faraón y con el que podemos encontrar en nuestras vidas es que no es ni mucho ni poco, el problema es en nuestro corazón. Que pensamos que algo nos pertenece, que pensamos que algo es nuestro. No hemos entendido lo que significa Señor. Porque si entendiéramos la connotación de la palabra señorío, dejaríamos a un lado los pretextos. Pero creo que en muchos de los casos, o en varias áreas de nuestra vida, no hemos entendido que Cristo es Señor de todo. De todo quiere decir todo. Toda parte de tu vida. Versículo 4. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas. A ver, espérense. ¿Qué es eso de ir y adorar a un Dios? Pónganse a trabajar. Y continúa con esto. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Es mucha mano de obra, es mucho el trabajo que hay que hacer, y están afectando nuestros horarios. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso
levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas, las cuales no eran mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces la respuesta de Faraón para el pueblo de Israel, para Moisés, para Aarón era: vayan a trabajar. Después quiero que anoten lo siguiente, les dice: el problema del pueblo de Israel es que está ocioso. Vamos a agravar la servidumbre sobre ellos. Vamos a pedirle el mismo cantidad de trabajo, la misma cuenta de ladrillos, pero ahora no les vamos a proveer uno de los ingredientes fundamentales. Y se presentan los capataces y les dicen: ya no les voy a dar paja. Y quiero que te imaginas al pueblo de Dios diciendo: ya no vamos a tener paja, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si ya no tenemos paja? Ya no tengo más horas en el día, ya no tengo más fuerzas para conseguir eso. ¿De dónde lo vamos a sacar? Y ellos pensando, clavados en este asunto: id y recoged paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Que todo el pueblo de Dios se esparció por varias partes para empezar a buscar, para solucionar el problema que tenían. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, de los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Los golpearon, los humillaron, los lastimaron. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dices: haced de ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estás ociosos. Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad. Cállense y trabajen. No se os dará paja. Y habéis de entregar la misma tarea. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron, y te animo a que subrayes esta palabra, en aflicción, al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya lo leímos. Pero si estaban viviendo en una condición de aflicción, están ahora viviendo en doble de aflicción, con más trabajo. Vamos a ver la imagen completa. Dios dice: he escuchado el clamor de mi pueblo. Le pide a su siervo, al liberador: ve y habla a Faraón. Obedece y le dice: Faraón, no van a salir. Y es más, lo que voy a hacer, para que se les olvide todas esas ideas de ir y adorar a su Dios, les voy a dar trabajo. ¿Te suena? ¿Te suena? ¿Qué es lo que pasa cuando te determinas en servir al Señor? ¿Qué es lo que sucede? Al que pretende adueñarse de tu vida, al que pretende ser el Señor de tu vida, te convence que lo que necesitas realmente es trabajar porque estás ocioso. No hay tiempo para adorar, no hay tiempo para ir 3 días a ir a adorar a Dios. ¿Qué son esas cosas? Y ahora crea en ti una necesidad. Si antes no tenías tanto trabajo, ahora te va a faltar algo para que te puedas ocupar. En ese tiempo que habías determinado para servir a Dios, ya no hay tiempo. Ahora lo vas a ocupar recogiendo paja. Y lo peor de todo es que el pueblo estaba afligido por la falta de paja, cuando tenían un Dios que les había dicho: he escuchado tus aflicciones y te voy a dar libertad. Pero ellos no estaban escuchando a su Dios, sino estaban afligidos por la falta de paja. Paja.
No hay tiempo para buscar a Dios. No hay tiempo para orar. No hay tiempo para adorar. No hay tiempo para nada de lo que tiene que ver con Dios. Pónganles trabajo. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo de Dios? Se metió en esa idea. Queridos hermanos, quiero que vean que primero iniciamos con la figura de un hombre rebelde a la palabra de Dios. No los voy a dejar ir. ¿Y sabes qué es lo que hace el enemigo? Satanás se tiene que someter a Dios. Él está vencido, pero está empeñado en que tú solito frustres, retardes aquella entrega a Dios. Mira, hermanos, Romanos, justificados pues por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Lo sabes, eres salvo. Dios te ha dado salvación. Dios, Gálatas ya lo vimos Romanos, te liberó del pecado, te liberó del poder de pecado, te liberó de la influencia que tenía del pecado sobre tu vida. Y si somos libres de todo eso, ¿por qué a veces seguimos tan enredados en los negocios de esta vida? Leímos Timoteo, que dice que el que es tomado por soldado no se enreda en los negocios de esta vida. Y explicábamos que no se trata de no trabajar, que no se trata de no poseer, sino que ninguna de estas cosas son un impedimento para responder a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que llega un momento en el que tú dices, sí, Dios, por favor. Dios da el paso y el enemigo quiere convencerte que no tienes otra alternativa más que trabajar. El trabajo no estoy refiriéndome únicamente al trabajo físico, sino es a la dependencia de la carne, que es tu Señor. Y si no es con Él, no es con nadie. Y si tú de alguna forma te has sentido convencido que si no es a través de las formas de este mundo no vas a poder, déjame decirte que tienes un Dios más poderoso. Un Dios que no necesita de tu trabajo, de tus talentos, de tu inventiva. La palabra está escrita y dice, ve las aves del campo, ve las flores. Dios tiene cuidado de ellas. Y nosotros lo tenemos como algo romántico y decimos, sí, Dios tiene cuidado de nosotros, pero tengo que hacer algo porque si no, Dios no puede proveer. Mentira. Eso es lo que te ha querido convencer. Mentira. No hay tiempo para Dios. No hay tiempo para buscarlo. Y el pueblo dice, y agravó la servidumbre. Buscó Faraón la forma de hacerlos sentir más esclavos y más comprometidos con él de lo que estaban antes. Conozco unos hermanos que decidieron servir a Dios en las misiones, pero pasó algo que les llegó el cobro de una deuda universitaria. Y a pesar de que ellos tenían planes de salir del país de donde ellos son originarios, esa deuda universitaria los hizo tener que quedarse. Yo les decía, hermanos, pídele a Dios, si Él te llamó, Él puede ayudarte a pagar esto. Han pasado 6 años y siguen atados a esa percepción de que se ha agravado su servidumbre. ¿Por qué tenemos esta aflicción? Decía el pueblo de Israel. No nos ibas a liberar, Dios, y ahora nos has metido en más problemas. Versículo 20. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, entonces ellos están llegando con Faraón para quejarse. Oye, ¿qué onda con todo esto? Y va saliendo Moisés y Aarón, y se le quedan viendo feo. Y dicen, pues fuiste tú, ¿verdad? Y les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Y entonces, ahora el pueblo de Israel está enojado con su Salvador, porque a la percepción de ellos, sus ideas revolucionarias de libertad ahora los habían puesto en una condición de muerte.
¿Y sabes qué? Ese es el punto. Ese es exactamente el punto. Quería Dios que la nación de Israel se diera cuenta que eso que ellos percibían como seguridad y estabilidad, en realidad era muerte y esclavitud. Y oh, sorpresa para ti, Dios quiere convencerte que este mundo que tú a veces percibes como seguridad y estabilidad, es muerte y esclavitud para ti. Quiere que te fastidies de esta vida para que voltees los ojos arriba y añores tu patria celestial. Eso es lo que quiere, que añores lo celestial. Que cada vez que ores, cada vez que leas su palabra, venga a ti el aroma que tu espíritu añora y anhela. Esa patria que no conocemos, pero que de alguna forma extraña añoramos. Por eso también encontramos que dice que en Corintios, que deseamos ser revestidos, que clamamos, que gemimos por esa redención que no hemos visto, pero que nuestro espíritu anhela. Y ahí estaban enojados con su Salvador. ¿Te has enojado con tu Salvador? Diciéndole, esta es la vida que me habías prometido, esta es la redención, esta es la justificación. Así estaba el pueblo de Israel. Ahora, habían acudido a Faraón. Danos paja, por favor. Permítenos hacer bien nuestro trabajo. Esclavízanos, pero bonito. Isaías capítulo 30 describe esta situación y Dios dice, este pueblo falso, que quieren consejo pero no lo piden de mí, quieren salvación pero no les importa la mía. Y estás, dizque, buscándome pero sin buscarme. Y ahí está, elevando sus peticiones a Faraón, cuando el Dios Todopoderoso estaba a punto de hacer algo. Hermanos, es lo que dice Pedro, y siempre cito ese versículo, pero Pedro describe, no os extrañéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese, sabiendo que los mismos padecimientos se van repitiendo en vuestros hermanos alrededor del mundo. Entonces Pedro dice, esta tribulación, esta leve tribulación momentánea es poquito, produce en vosotros cada vez un peso más grande de gloria. Queridos hermanos, esto es pasajero. Y después describe Pedro, mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, después de haber padecido un poco, solamente es un poco, porque quiere que entiendas qué es el mundo, quiere que entiendas a quién necesitas verdaderamente, Él mismo se establezca. Pero a menos que tú puedas ver, así como Moisés ve en un momento que la vara se convirtió en una víbora, que este mundo es eso, detestable calamidad, puedas valorar la eternidad. Eso quiere, que te enamores de Él, que lo necesites realmente. Y no lo necesites para seguir satisfaciendo lo terrenal, sino el anhelo espiritual que tenemos de Él. Dios utiliza estos métodos. Ahora, el pueblo estaba tan preocupado por su falta de paja y porque sus esclavizadores estuvieran en descontento. Qué triste es cuando el creyente está más preocupado por desagradar a sus esclavizadores que al Señor de su vida. Y ahí está, y gira la pregunta, y rueda la pregunta de Pedro y Juan. ¿Es lícito agradar a los hombres antes que a Dios? Pareciera que el cristianismo moderno dice sí, es lícito agradar a los hombres antes que a Dios. Versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este tu pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Has compartido el evangelio, has tenido el gozo de ver a las personas ser salvas y al siguiente día enferman y les empieza a ir de feria y tú dices, híjole, les hubiera predicado.
Y a veces podemos vernos de esta forma, diciendo: Dios, pero si te sirvo, pero si empecé a leer, pero si ahora sí no hice nada tan malo. No, porque desde el momento en el que me empeñé en seguirte y obedecerte, me han venido más aflicciones y todavía no veo nada firme de ti. Esta es la petición que estaba presentando Moisés delante de él, y pudiera parecerse a una que nosotros a lo mejor hemos hecho, pero Dios estaba actuando. Dios ya estaba actuando. Y esto es el problema que tenemos, una visión muy corta de la vida. Puedo asegurarte que Dios está actuando en cada una de nuestras vidas, aunque no lo veas. Dios está actuando. Jehová respondió a Moisés: ahora verás. Posiblemente no lo habías visto, no lo estabas entendiendo, pero ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Jehová, dice el Salmo 23, que a lo mejor te sabes, es mi pastor. Esta declaración debería de ser por sí sola el todo del creyente. Si Él es mi pastor, ¿por qué de preocuparme? Si es mi pastor, Él va a proveer. Si es mi pastor, Él me cuida. Yo soy tu pastor, yo estoy a tu cuidado. Y es lo que le está diciendo: yo soy Jehová. No puedes verlo, pero ahora vas a ver. Y quiero decirte que la forma en la que lo voy a hacer es una forma en la que sea evidente que no fuiste tú, sino que fui yo. Dios quería mostrarse poderoso, y para eso las cosas deben de estar como de a peso. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente que todo lo puede, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, sino a ti. Ahora, a partir de aquí, vamos hoy a avanzar hasta el versículo 11. Dios le va a hablar 7 cosas a Moisés que harías bien en recordar y anotar para tu vida espiritual, de lo que Él ya ha hecho en tu vida y que está haciendo. Primero dice, también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, les recuerda: yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: primero, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. Romanos 8:2, Romanos 6:18 nos habla de cómo nos ha librado el pecado. Esa es la primera cosa. Yo los voy a hacer sacar de la esclavitud que ustedes tenían, de las duras tareas. Queridos hermanos, Dios nos ha librado del pecado. El pecado puede ser que caigas en él, pero a diferencia de cualquier otra persona, tú ya no eres esclavo del pecado. Y si sigues en el pecado, es por voluntad propia. Como dice el dicho, ¿no? Al que la muerte le gusta, no. Al que, ¿cómo va esa cosa? Al que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe bien, ¿no? Es por puro gusto. No hay ninguna razón para seguir en él. Tú lo decides, pero no hay ninguna razón. Después dice: y os libraré de su servidumbre. Romanos capítulo 6 habla el capítulo entero, no solamente de haber sido librados del pecado, sino del poder del pecado. De esa servidumbre que nosotros, de ese servicio que prestábamos al pecado, cómo presentábamos también nuestros miembros, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo entero. Fuimos librados del pecado y librados del poder del pecado. Esa dura servidumbre ahora ha sido quitada. Y eso es lo que Dios le está prometiendo al pueblo de Israel, y que ahora en nuestra vida espiritual la ha hecho: librarnos del pecado y librarnos del poder del pecado. Después dice: y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Tenemos
redención en su sangre. Es lo que habla Efesios 1:7. Ahora hemos sido redimidos, comprados para Él. Antes éramos siervos del pecado, siervos de este mundo, pero hemos sido ahora comprados para Él por el poder de su sangre. Nos ha redimido, como dice, de todo pueblo, de toda nación. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. No para nosotros, sino para Él. Y esto es lo que sí ha hecho en tu vida. Te ha librado del pecado, del poder del pecado, y te ha comprado, ha pagado el precio justo, necesario para traerte de las tinieblas a su luz admirable. Colosenses 1:13, si quieres anotarlo y leerlo después, nos habla de esto que ha hecho. Los he redimido, he comprado, he pagado precio por ti. Después sí dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Antes éramos contados entre los esclavos de Faraón, de Satanás, y Él era el Dios de nuestras vidas, porque lo describe la palabra como el Dios de este siglo. Pero ahora dice, los voy a tomar como mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y Apocalipsis trae este versículo hermoso que dice que cuando estemos en su presencia, Él nos va a llamar por nuestro nombre, pondrá su nombre en nuestra frente y dice, y ustedes serán para mi pueblo y yo seré su Dios. Romanos 8:24, vamos a leerlo, está bonito. Bueno, todos están bonitos, pero vamos a leerlo. Yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Siguiente, es 29, perdón. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Juan 1:12, por favor, hermano. Hasta todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y después dice, y seré vuestro Dios. Segunda de Corintios 6:18. Estuvimos pasando hace un tiempo por ellos, cuando dice, salgan de ellos, salgan del pecado. Y entonces yo seré para ustedes padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El 16 también, hermano. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces les dice, no solamente los voy a tomar por mi pueblo, sino voy a ser vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo, Jehová vuestro Dios, os sacó de las tareas pesadas de Egipto. Y después les dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo se las daré por heredad. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y al pueblo le prometió una tierra física, y a nosotros algo mucho más grande, que es los brazos del Padre. Regresemos a Éxodo. Y dice versículo 10, y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla con Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y vamos a dejarlo hoy hasta aquí. Pero me gustaría volver a leer este 11 y que pudieras meditar en esto en la semana. Dios le dijo, por todo esto que te acabo de decir, porque te libré del pecado, te libré de la esclavitud, te redimí, te tomé por pueblo, te tomé y soy tu Dios, te di y te daré la tierra. Por todo esto, entra y habla a Faraón nuevamente, rey de Egipto, y dile que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y por todo esto que ha hecho nuestro Dios,
Dile a tu voluntad. Sométete a Cristo y sírvele a Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, por la oportunidad de haber estudiado esto en esta noche, Padre. Quiero rogarte, Dios, por cada uno de los que hemos escuchado esto. Padre, si alguno ha entrado en esa convicción de que su servidumbre es lo único que tiene, Padre, ayúdale a alzar los ojos a ti y recordar que si el Hijo nos libertare, somos verdaderamente libres. Padre, aquellos afanados con el trabajo, afanados con enfermedades, con la familia, ayúdales a encontrar esa paz y esa libertad en ti. Padre, dale la decisión necesaria para poder elegirte y elegir obediencia a ti sobre compromiso, sobre familia, sobre trabajo, sobre sí mismos, y que podamos caminar en libertad y en amor a ti. Bendito eres, Padre. Amén.